El escuchar, el lado oculto del lenguaje. La comunicación humana tiene dos facetas, hablar y escuchar. Generalmente se piensa que es más importante el hablar, ya que este parece ser el lado activo de la comunicación, mientras que el escuchar se le suele considerar como pasivo. Se supone que si alguien habla lo suficientemente bien, fuerte y claro, será bien escuchado. A partir de esta interpretación, el escuchar generalmente se da por sentado y rara vez se lo examina como un asunto problemático. Sin embargo, un nuevo sentido común acerca de la importancia del escuchar está emergiendo. Las personas están empezando a aceptar que escuchan mal. Reconocen que a menudo les es difícil escuchar lo que otros dicen y que tienen dificultades en hacerse escuchar en la forma que desearían. Este fenómeno ocurre en todos los dominios de nuestra vida. Por ejemplo, el tema del escuchar se ha convertido en una inquietud importante en nuestras relaciones personales. Es frecuente escuchar la queja. Mi, mi mujer no me escucha, mi esposo no me escucha. Sin lugar a dudas, la comunicación inefectiva es una de las principales causas de divorcio. Cuando las personas hablan de incompatibilidad con su pareja, es el escuchar, nuevamente, el que está en el centro de sus inquietudes. En el campo de los negocios, el escuchar efectivo ha adquirido la máxima prioridad. Para Peter Drucker, en su reciente libro, dice, demasiados ejecutivos piensan que son maravillosos con las personas porque hablan bien. No se dan cuenta de que ser maravillosos con las personas significa escuchar bien. Tom Peters enfatiza que una de las principales razones del bajo rendimiento del management norteamericano es el hecho de que el manager no escucha a sus empleados ni a sus clientes lo que está sucediendo ni lo que está sucediendo en el mercado. Peters recomienda obsesionarse con escuchar. El problema, por supuesto, radica en cómo hacerlo y en qué consiste saber escuchar. Sostenemos que mientras mantengamos nuestro tradicional concepto del lenguaje y la comunicación, es muy difícil que podamos captar el fenómeno de escucha. Más aún, no seremos capaces de desarrollar las competencias requeridas para reproducir un esquema más efectivo. El escuchar como factor determinante en la comunicación humana. Si examinamos detenidamente la comunicación, nos daremos cuenta de que ella descansa principalmente no en el hablar, sino en el escuchar. El escuchar es el factor fundamental del lenguaje. Hablamos para ser escuchados. El hablar efectivo solo se logra cuando es seguido de un escuchar efectivo. El escuchar valida el hablar. Es el escuchar, no el hablar, lo que confiere sentido a lo que decimos. Por lo tanto, el escuchar es lo que dirige todo el proceso de la comunicación. Es sorprendente darse cuenta de la poca atención que le hemos prestado al fenómeno del escuchar. Si buscamos literatura sobre esta, encontraremos que es escasa. Las pocas cosas que se han escrito son generalmente de baja calidad. Durante siglos hemos dado por sentado el escuchar. Normalmente suponemos que para escuchar a otras personas solamente tenemos que exponernos a lo que dicen. Debemos estar con ellas, hablarles, hacerles preguntas. Suponemos que haciendo esto, al escuchar simplemente, va a suceder la comunicación. No estamos diciendo que esto no sea importante o necesario, lo que decimos es que no alcanza, no es suficiente. La falacia de la transmisión de la información. La comprensión prevaleciente en nuestros días de la comunicación está basada en la noción de transmisión de la información. Esta es una noción heredada de la ingeniería de la comunicación desarrollada por el teorema de Shannon, entre otros. Se ocupa de la comunicación entre máquinas, esto es, entre un transmisor y un receptor, como sucede en los procesos de transmisión radial, o en un teletipo, o en las comunicaciones de Internet. Este marco, a pesar de su utilidad en cuestiones técnicas de transmisión, demuestra su deficiencia cuando se utiliza para comprender la comunicación humana.
la noción de transmisión de información esconde precisamente la naturaleza problemática de la escucha humana. Esto sucede, por lo menos, por dos razones. Primero, porque nada dice acerca de uno de los principales aspectos de la comunicación humana, la cuestión del sentido. Volveremos sobre este tema más adelante. Por el momento, digamos que cuando una máquina envía información a otra para lograr, por ejemplo, que se reproduzca un sonido o un video, o que se ejecute una orden, no interesa lo que significa el mensaje enviado. Podemos hablar de una comunicación exitosa siempre y cuando la pantalla de nuestro televisor obtenga la imagen nítida y estable de lo que está pasando en el estudio. No nos preguntamos si tiene sentido para el televisor la imagen que recibe. Cuando nos ocupamos de la comunicación humana, el asunto del sentido cambia, es primordial. No podemos abocarnos a ella sin considerar la forma en que las personas entienden lo que se les dice. La forma como hacemos sentido de lo que se dice es constitutiva de la comunicación humana y es también un aspecto fundamental del acto de escuchar. La noción de transmisión de información solo opera como una metáfora cuando se usa en la comunicación humana. Sin embargo, es una mala metáfora que distorsiona el fenómeno que pretende revelar. Segundo, nuestra forma tradicional de abordar la comunicación humana supone que los seres humanos se comunican entre sí de una manera instructiva. La comunicación instructiva se produce cuando el receptor es capaz de reproducir la información que se le está transmitiendo. Pero los seres humanos, como ha argumentado el biólogo Humberto Maturana, no tienen los mecanismos biológicos necesarios para que el proceso de transmisión de información ocurra en la forma descrita por la ingeniería de la comunicación. Los seres humanos, como todos los seres vivos, son sistemas cerrados, son unidades estructuralmente determinadas. Esto significa que lo que les sucede en sus interacciones comunicativas está determinado por su propia estructura y no por la del agente que la envía o el agente perturbador. Los seres humanos no poseen un mecanismo biológico que les permita reproducir o representar lo que realmente está ocurriendo en su entorno. No tenemos un mecanismo biológico que nos permita decir que nuestra experiencia sensorial, ver, oír, oler, degustar o tocar, reproduce lo que está allá afuera. No vemos los colores que hay allá afuera, solo vemos los colores que nuestros sistemas sensoriales y nerviosos nos permiten ver. De la misma manera, no escuchamos los sonidos que existen en el medio ambiente independientemente de nosotros. Los sonidos que escuchamos son aquellos predeterminados por nuestra estructura biológica. Las perturbaciones del medio ambiente solo seleccionan reacciones predeterminadas de nuestra estructura. Las perturbaciones ambientales solo gatillan nuestras respuestas dentro del espacio de posibilidades que nuestra estructura humana permite. Podemos señalar, por lo tanto, que existe una brecha importante o crítica en la comunicación entre decir o hablar y el escuchar. Como dice Maturana, el fenómeno de comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con lo que recibe. Y esto es un asunto muy diferente de transmitir información. Podemos concluir entonces que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Decir y escuchar son fenómenos diferentes. Este es un punto crucial. Normalmente damos por sentado que lo que escuchamos es lo que se ha dicho y suponemos que lo que decimos es lo que las personas van a escuchar. Comúnmente no nos preocupamos siquiera de verificar si el sentido que nosotros damos a lo que escuchamos corresponde con aquel que le da la persona que habla. La mayoría de los problemas que enfrentamos en la comunicación surgen del hecho de que las personas no se dan cuenta de que el escuchar difiere del hablar. Y cuando lo que se ha dicho no es escuchado en la forma esperada, la gente llena esta brecha crítica, este espacio crítico, con historias, con juicios personales acerca de cómo son las otras personas, produciendo problemas todavía más profundos en la comunicación.